Soy Karim Melgar Fuentes, soy residente de segundo año de cirugía general del Hospital Loaiza. El día de hoy voy a presentar el caso clínico que es acerca de tumores GIST. Bueno, es una paciente de 48 años, de sexo femenino, de raza mestiza, procedente de Lima, que ingresa por emergencia por el hospital el 20 de diciembre. Como antecedente médico más importante, ya tiene neurofibromatosis tipo 1, niega ningún otro antecedente quirúrgico o algún tipo de alergias. En cuanto al relato de su enfermedad, ella refiere más o menos un tiempo de enfermedad de un mes, que es caracterizado por dolor, distensión abdominal, náuseas, vómitos y astenia. Niega algún otro síntoma. En cuanto al examen físico preferencial, el abdomen se encontraba no distendido, pero había dolor difuso a la palpación sin signos peritoneales y grados hidroaéreos presentes. Dentro de los exámenes de laboratorio, su hemoglobina estaba en 12.8, con leucocitos en 11.000 con 3% de bastones, plaquetas en 339.000, un INR en 0.9, una creatinina en 0.48, glucosa en 123, bilirrubinas totales en 0.9, directas en 0.3, electrolitos séricos, sodio 136, potasio 3.5, una albúmina en 3.4 y PCR en 0.15, o sea, todos los exámenes dentro de parámetros normales. Como exámenes de imagen, se observa en la tomografía de abdomen con contraste que había un nódulo sólido de morfología ovoidea de márgenes circunscritos, que refería que podía estar probablemente dependiendo de la pared intestinal y del íleo, y que se encontraba a nivel del margen izquierdo entre L5 y S1 y por delante del anexo izquierdo, que mide aproximadamente 27 por 17 milímetros, que deforma la luz gastrointestinal, con captación homogénea de contraste y que se diferenciaba adecuadamente de la grasa mesentérica. El resto de gasas intestinales no mostraban mayor alteración. Dentro de las conclusiones más relevantes de la tomografía, mencionan un nódulo sólido de probable dependencia de pared intestinal ileal que protruye hacia la luz intestinal, según ya como se había descrito, y que el hallazgo podría estar en relación a un neurofibroma intestinal versus un tumor de estroma gastrointestinal. Además, también mencionan múltiples áreas de engrosamiento nodular de la piel y del tejido celular subcutáneo, en probable relación a neurofibromas, y también sugieren correlación con los antecedentes del paciente. La paciente ingresa a sala de operaciones por emergencia el día 22 de diciembre con un diagnóstico preoperatorio de obstrucción intestinal. La cirugía programada era una laparotomía exploratoria y finalmente se le realiza una laparotomía exploratoria más una resección de yeyuno, más anastomosis yeyuno-yeyunal, más Drain-Penrose por una tumoración yeyunal. Dentro de los hallazgos operatorios, evidencian un tumor de 3 por 2 centímetros que obstruye la luz intestinal, que se encuentra localizado a 2 metros del ángulo de 3 y a 2 metros de la válvula iliocecal, sin líquido libre y sin metástasis hepática. La imagen es una imagen referencial. En cuanto ya a la macroscopía, se recibe un segmento de intestino delgado que mide 10 por 1.5 centímetros y que le apertura por el borde antimesentérico se observa a 4 centímetros de uno de sus bordes quirúrgicos una lesión sólida que impresiona proyectarse desde su pared externa y protruir parcialmente hacia la mucosa, como se puede observar en esta siguiente imagen. Acá también se observa que protruye efectivamente hacia la mucosa. En cuanto ya a la microscopía, podemos ver que en la lámina, ¿no?, se le realizó ya inmunohistoquímica para CD117 y para S100. Esta imagen la coloco porque se sospechaba inicialmente por el antecedente del paciente de que podría tratarse de un neurofibroma en el intestino. Pero en la imagen podemos ver que no se tiñe, ¿no?, que no es positivo. Sin embargo, en la lámina se observa que salió negativo, ¿no? Por ello podríamos pensar en que ya no sería un neurofibroma, sino podría tratarse de otros tumores, ¿no?, como en este caso GIST por el antecedente que también está asociado a la enfermedad de fondo que tiene el paciente. En esta siguiente lámina podemos observar que
que las células, en la imagen de mayor aumento se observan células fusocelulares de citoplasma eosinófilo con núcleos elongados y nucleolos conspicuos. En cuanto a la microscopía también, se observa en esta imagen de mayor aumento, que es la de la derecha, en la que hay escasas mitosis, por lo que es importante solicitar un marcador que es el KI67, pues el aumento de las mitosis está relacionado con un peor pronóstico para el paciente, ¿no? Mayor de 5 en 50 campos con un aumento de 40X es un peor pronóstico para el paciente. En esta otra lámina podemos ver que en el estudio de inmunistoquímica hay una tinción fuerte, ¿no? Positiva para el CD117. También hubiera sido importante pedirle un KI67 para ver el grado de mitosis, que quizás por ser un tumor pequeño de 3×2, como lo menciona el reporte, hubiera, o sea, no hubiera sido tan positivo, ¿no? En cuanto ya a un poco más de la teoría de los tumores GIST, son neoplasias raras, en la que solamente se representan del 0.1 al 3% de las neoplasias gastrointestinales y representan el 80% de las neoplasias mesenquimales. No tienen diferenciación neuronal ni muscular. Estas surgen de las células intersticiales de Cajal, que vienen a ser el marcapaso intestinal, y se ha encontrado una mutación oncogénica en el gen EKIT, en el receptor de crecimiento derivado de plaquetas y en el receptor de tirosina quinasa, que sirve básicamente para el tratamiento, ¿no? Porque el imatinib, que ya les voy a mencionar más adelante, justamente actúa a nivel de este receptor. En cuanto a la macroscopía de estos tumores, suelen tener un tamaño entre 0.8 a 38 centímetros. Los pequeños pueden ser serosos, intramurales o submucosos, y los grandes pueden tener un crecimiento exofítico hacia la luz y ulceran la mucosa hasta en un 20-30%, sin implicar que sean agresivos, ¿no? Más bien son más infiltrativos y sangrantes. Al corte están bien delimitados, son lobulados y de aspecto arremolinado, como se puede observar en esta imagen. En cuanto a la histología, hay 3 tipos: las células fusiformes, que son más o menos el 77%, son las más frecuentes; los mixtos, que son el 15%, y los epiteloides, que vienen a ser el 8%. En esta imagen podemos observar los tipos. En la imagen A se observa un tumor compuesto por células fusiformes con citoplasma fibrilar eosinofílico pálido con vacuolización paranuclear focal. En la imagen B se puede observar una vacuolización paranuclear más prominente. En la C se puede observar células fusiformes y fibras esquenoides extracelulares. Y en la D podemos observar que está compuesto por células epiteloides con citoplasma eosinofílico y claro. Este es el patrón fusocelular, ¿no? A mayor aumento por la disposición de las células. Este es el patrón epiteloide, que es el menos frecuente. En cuanto a la localización, los GIST son muchísimo más frecuentes en estómago, llegan hasta un 70%. En segundo lugar está en intestino delgado, como en el caso del paciente, que pueden llegar hasta de un 25 a 35%. También tenemos que pueden ubicarse en el colon y recto de un 5 a 10%, en el mesenterio 7%, y también son menos comunes en esófago, que pueden ser 5%, pero también se ha visto que pueden encontrarse ocasionalmente en la ampolla duodenal, en el apéndice, en la vesícula biliar, en la vejiga, ¿no? Pero eso ya son cosas mucho más raras. Estos tumores son altamente vasculares, blandos, friables, y el sangrado es el síntoma de presentación clínica no más frecuente, ya que causan hemorragias por erosión del lumen intestinal. Y además hay que tener bastante cuidado con esto desde la parte quirúrgica, porque si es que uno rompe la cápsula tumoral puede causar, aparte del sangrado, siembra peritoneal. Como yo ya les comentaba, la mayoría son asintomáticos, ¿no? Del 10%, del 10 al 30% es un hallazgo incidental.
embargo, en el caso del paciente teníamos el antecedente de importancia, ¿no? Y cuando son sintomáticos, como ya les acabo de mencionar, generalmente sangran, sobre todo de estómago e intestino delgado, porque infiltran, ulceran la mucosa. También puede estar dolor y dispepsia en un 14%. A veces, si es que son muy grandes, puede palparse la masa. Es poco frecuente que obstruyan. Si es que fuesen localizados en el esófago, producen disfagia, y si es que fuesen de recto, causan una alteración del hábito intestinal. Esta imagen me pareció interesante para ubicarnos, ¿no?, en qué parte histológicamente de las capas del estómago, en este caso es un estómago, se ubican los GIS, ¿no? La primera es una pared gástrica normal. En la inferior tenemos donde se localiza, ¿no?, el adenocarcinoma, que se origina en la mucosa, y en el centro podemos ver que el GIS se origina del tejido mesenquimal, que está por debajo de la mucosa, ¿no?, que muchas veces llega a infiltrar todo y por eso hace que sangre. Eso también me pareció bastante importante, lo que viene a ser el índice de Fletcher. ¿Por qué es importante? Porque según esto es que vemos el pronóstico del paciente, ¿no? Por ejemplo, si es que un tumor tiene más de 10 centímetros, tiene más riesgo de malignizarse o de ser infiltrante, y si tiene más de 10 mitosis, tiene el mismo riesgo, a pesar de que el tumor puede ser de menor tamaño, ¿no? Los GIS que tienen un menor tamaño y mitosis, menos de 5 centímetros en 10 campos a 40X, usualmente son benignos y no infiltrativos, ¿no? Por eso es que es importante esto. Bueno, en cuanto al tratamiento, definitivamente es quirúrgico. Lo que nosotros, hay parámetros, ¿no? Hay todo un esquema para el tratamiento quirúrgico. Normalmente el corte son 2 centímetros. Los que son mayores de 2 centímetros pueden resecarse, ya que se consideran benignos. Los que son menores de 2 centímetros, que sean pequeños o sintomáticos, que, por ejemplo, no puedan causar hemorragia, erosión de la mucosa, o que vayan aumentando el tamaño con el seguimiento, deben de ser resecados. Los que sean menores de 1 centímetro, puede optarse por una resección endoscópica, pero la verdad que esto lo tiene que realizar una persona experimentada, ¿no? Porque como son tan pequeños y el tejido es friable, se puede perforar y se puede producir una siembra, y hay un limbo entre los tumores que miden de 1 a 2 centímetros, ¿no? O sea, el tratamiento siempre es independientemente de cada paciente. El imatinib es un inhibidor selectivo, ¿no?, de la tirosina quinasa. Es un medicamento que se administra, ¿no?, a los pacientes como terapias neoadyuvantes. Incluso la dosis, en el caso del tratamiento fuera neoadyuvante, es de 600 miligramos por día, que se da de 8 a 12 semanas antes de la cirugía. Y bueno, teniendo ciertos parámetros quirúrgicos, ¿no?, que la resección sea R0, esto quiere decir que sea una resección macroscópica completa con márgenes microscópicos negativos, o que sea R1 con una resección macroscópica completa pero con márgenes microscópicos positivos. La supervivencia, si es que esto fuese así, o sea, R0 o R1, puede ser de 2 años, a los 2 años superior al 83%. Y también, bueno, se pueden combinar, ¿no? Se pueden combinar los tratamientos. Siempre lo que ahora se busca es individualizar según el caso de cada paciente, ¿no? También se puede combinar el imatinib como adyuvante o como neoadyuvante. Pero la verdad que es incierto, o sea, no hay muchos estudios acerca de ello. Este es un cuadro que resume la estrategia terapéutica, ¿no?, de todos los tumores GIS. Si es que fuese un GIS primario y no hay metástasis identificada para hacer cirugía, lo que se busca en la cirugía es que la resección sea R0 o R1, o sea, que los márgenes, que se saque, mejor dicho, macroscópicamente todo el tumor, y idealmente que los márgenes sean negativos, o si es que fuesen positivos, pasaría a el paciente a administrarle imatinib, o en todo caso observación. Si es que ya fuera una metástasis o fuera irresecable, se busca hacer una biopsia y se le administra primero
imatinib. Si es que ya fuese un GIS recurrente o una enfermedad metastásica, el tratamiento definitivamente es imatinib y se va evaluando la respuesta del paciente, ¿no? Se valora según ello la cirugía. Si es que en caso, pese a la administración del imatinib, hubiera progresión, lo que se usa como segunda línea es el sumatinib y bueno, luego de esto ya hay protocolos, ¿no? Para cada paciente que, bueno, ya es un poco más complejo ello, ¿no? Pero básicamente eso, ese es el manejo quirúrgico de los tumores GIST. Listo, eso es todo. Interesante casito. ¿Saben si los tacos o la muestra fue derivado para análisis molecular para ver si había mutación de KIT o de... Hay otra más que precisamente lo hace más sensible imatinib, que es del receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas, si mal no recuerdo. Ajá. Ese no le han hecho. Tengo entendido que le han, o sea, que mandaron a informar la lámina para inmunohistoquímica, ¿no? Y que todavía no salía. Traté de conseguirla, pero no, todavía no salía. De repente están pendientes de eso, ¿no? Porque si hay, Sí, está hay pendiente mutaciones de eso. puntuales de ese receptor que lo hacen pues, más sensible y imatinib y ahí ayudaría bastante, ¿no? Ayudaría bastante. No sé si hay alguna pregunta, Si tiene comentario. alguna pregunta. Doctor Verona, doctora Gutiérrez, Joan. No, no se me ocurre Hola, nada. Emanuel. Yo quisiera hacer un comentario. Claro, doctor. En primer lugar, es un caso interesante de todo punto de vista por la rareza de la lesión. Sin embargo, nosotros hemos visto, y ahí en el departamento están muchos casos, de localización gástrica preferentemente. Hemos visto hasta gastrectomías totales por GIS. Hemos visto otro tipo de resecciones por complicaciones, inclusive por sangrado masivo, grande, lesiones ulceradas, con puentes en pliegue, varios tipos de lesiones, principalmente gástricas, como no hemos visto nunca, por lo menos desde el punto de vista histológico, no recuerdo yo que habríamos calificado alguno como maligno, porque tiene sus parámetros y su forma. Eso me lleva a comentar algo que dijo la doctora cuando dice que el KI 67 de repente, o no le entendí, si proponía que podría haber salido alto o bajo de acuerdo al tamaño tumoral. Y eso no es tan exacto, porque usted no sabe si el tumor realmente tiene 6, 4 o 2 meses o tiene 4 años, porque si tiene 4 años el tumor ha crecido muy poco, por lo tanto el KI 67 debe ser muy bajo, dirías. Pero si el tumor ha crecido en 2 meses debe tener un KI muy alto. El KI 67 debió hacerse, creo yo, de todas maneras, para obtener completo el caso, desde mi punto de vista. Y ahora, no va a variar, eso lo dejo a comentar y a ver, a que haya revisado la literatura, si es que puede variar en cuanto a la expresión del KI 67, es decir, haya una alta proliferación celular, puede variar un poco, ya sea tanto en la dosis o en el tiempo de tratamiento que tenga con el imatinib. Eso lo dejo para que no sé yo, por eso le digo, le propongo eso, pero que a mi juicio debió hacerse el KI 67, yo creo que sí. Y más me parece inclusive que de acuerdo a la histología, no habría, salvo que la imagen primera que presenta como que muestra un S100 negativo o solamente pone como ejemplo cómo es la marcación para un S100
y que la muestra ha salido negativa, o es que le han hecho un S100 a la muestra, al tumor que se tiene. No, sí, fue, exacto, fue un ejemplo para que se apreciara cómo se hubiera visto, ¿no? Pero no, era negativo. Perdón, ¿era negativo? ¿Se hizo o no se hizo? ¿Se hizo el S100? Sí, en la lámina está también, doctor. Sí se hizo. Ya, ok. Entonces, se hizo S100 y se hizo también el marcador para ¿cuál es el 117? ¿No? El marcador para el GIS, El kit, doctor, Sí, claro. el CD117 y el S100, los dos se hicieron, doctor. y el S100. El S100 para negarlo. Exacto, el S100 para negarlo, o sea, para descartar que sea un neurofibroma por el antecedente del Por el paciente, y el antecedente también. CD117 que al final salió positivo, ¿no? Para GIST. No, está bien. Eso a eso iba. Porque nosotros, ustedes ya son, claro, nueva jornada, hasta cuando yo he sido residente todavía, y ya después los primeros años inclusive de asistente, todos estos tumores eran como informados como leiomiomas. Y no de diferentes, en diferentes literaturas, todos eran leiomiomas, hasta que alguien propone que pudiera ser de otro tipo, justamente con la inmunistoquímica, y después se aclaró completamente esto. Y ustedes verán que está dentro de los tumores estromales de tubo gastrointestinal, es el más frecuente. Son muy pocos ahora los que se informan como leiomiomas, ¿no? Pero obviamente ya con la facilidad de la inmunistoquímica ahora se puede aclarar todo esto. Antes iban todos como leiomioma o leiomiosarcomas en algunos casos. No son frecuentes otro tipo de tumor estromal, es decir, los neurofibromas, los lipomas. Hemos visto lipomas y también alguna vez,